Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Un té con Roger. En este caso, nuestro té número 2 para continuar con estas historias. Gracias a todos por el apoyo al primer video. La verdad es que me sentí muy contenta. Espero que cada vez seamos más y comencemos con este episodio. Contaremos hoy, al igual que en la última instancia, 3 historias. Van a ser por el momento 3 historias en cada video. Y voy a comenzar por una de las más inquietantes. Esta historia se titula La mujer al pie de las escaleras. Vamos a comenzar con una historia que nos envía una chica, que obviamente vamos a mantener su nombre en el anonimato, así que vamos a llamarla Rocío. Esta historia data del año 2016. Todo comenzó en septiembre del año 2016 y duró aproximadamente 3 meses hasta noviembre de ese mismo año, en el cual ella tuvo que soportar un montón de vivencias bastante inquietantes con entidades, así que imagínense ustedes lo que habrá sido para ella tener que vivenciar esto, tanto en su hogar como en su lugar de trabajo. Rocío en ese entonces vivía todavía con sus padres. Vivía en una casa de 2 pisos que sus padres aún conservan y ella, por allá por septiembre, como les comentaba, estaba en su casa, tranquila, era una mañana normal, nada típico pasaba, el ambiente, el clima, eran normales. Recuerda que estaba aprontando a su hermana para llevarla a la escuela y terminó de aprontarla, terminan de desayunar y se dirigen a la escuela. Rocío vuelve a su casa, luego de dejar a su hermana en la escuela, y se dispone a prepararse para ir a su lugar de trabajo, ya que trabajaba en Punta Carretas, en un centro de comida bastante conocido, y la verdad es que le quedaba bastante lejos de su casa, así que tenía que prepararse con anticipación. Hasta el momento iba todo normal, estaba llegando al final de sus aprontes, y le faltaba simplemente alisarse el cabello. Ella estaba, recordemos que era una casa de 2 pisos, estaba en el piso de abajo, así que decide subir a buscar la planchita de pelo. Sube, todo normal hasta el momento, y cuando va a bajar, ve, al pie de las escaleras, en el escalón de abajo, una mujer parada, de pelo negro y largo, piel pálida, mirándola fijamente. Rocío se queda totalmente petrificada, no sabe qué hacer. Fue tanto el miedo que la paralizó, que miró hacia un costado y no quiso ni saber si seguía ahí o no. Una vez que pudo recobrar un poco, como la valentía, miró nuevamente y allí ya no había nadie. Ella subió nuevamente corriendo a su habitación y terminó con sus aprontes, mientras que estaba bastante nerviosa. Pasado un rato, recibe una llamada de su novio, el cual le empieza a contar de su día y ella le cuenta del suyo, omitiendo hasta el momento lo que había ocurrido minutos atrás. En determinado momento, su novio le empieza a contar de un sueño que tuvo que se le hizo bastante extraño. Le cuenta que él se vio navegando y de la nada, cual película de terror, apareció una mujer de un barril, salió de ese barril y se arrastró hacia él. Lo más inquietante de esto es la descripción que él da de esa mujer. Le cuenta a Rocío que era una mujer de pelo negro, largo, con ojos rojos, que lo miraba fijamente y avanzaba hacia él. Ella entonces le cuenta que esa misma mañana vio a esa misma mujer, pero en su casa. Ambos se quedaron en silencio, porque sabían lo que eso significaba. Así que para no tensar más el ambiente, decidieron dejar el tema de lado y continuar hablando de su día. Terminaron la charla, todo normal, se despidieron y siguieron cada uno con su día. Así Rocío se terminó de aprontar y se dirigió directamente a su lugar de trabajo en Punta Carretas. Llega entonces a su lugar de trabajo y se encuentra con su compañera, la cual se iba a las 5 de la tarde, que era la hora que ella entraba. Su compañera nos cuenta que era una persona muy escéptica, no creía en nada paranormal ni de ese estilo. Pero esa mañana había trabajado sola y le comentó a Rocío, como sabía que ella sí creía en esas cosas, que había estado viviendo situaciones un tanto extrañas y para ellas bastante escalofriantes. Cuenta que arriba escuchaba pasos, sentía escalofríos, veía que las luces se prendían y se apagaban y sentía que había algo que no estaba bien. Rocío entonces le cuenta todo lo que ella venía viendo y viviendo,
hacía ya un tiempo en ese mismo lugar. Fue entonces cuando se despiden, porque ya era hora de cambiar de turno, y el calvario para Rocío se desató en ese mismo instante. Ella tenía, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, que estar sola en ese lugar. Nos cuenta que, al igual que su compañera, escuchaba pasos, escuchaba ruidos, escuchaba voces, y en determinado momento ella tuvo que subir a ese piso donde estaba sucediendo toda esa actividad paranormal y se encontró con que desde la oscuridad 2 ojos rojos la observaban. Las luces eran fotosensibles, de esas que cuando vos te acercás se prenden, y ella contaba que las luces no se prendían a pesar de que ahí hubiera alguien. Totalmente aterrada, se dispuso a bajar, seguir con su jornada y retornar a su hogar cuando ésta terminara. Es así que la noche transcurre y ella vuelve a su hogar. Y la verdad, había quedado muy marcada ese día. Desde el inicio de su día, todo había sido un calvario. Y era tanto el miedo que tenía que una vez que llegó a su casa, iba habitación por habitación prendiendo cada luz por la cual ella iba pasando. Y así hasta llegar a su dormitorio, que prácticamente lo hizo corriendo. Pero nos cuenta que esto no termina acá. Ella se dispuso a dormir, se acostó, y en el momento en el que se acuesta, nos cuenta que empezó a escuchar susurros de todo tipo, y que le jalaban el acolchado, que estaban ahí como atacándola, acechándola. Toda la noche ella prendió la luz y no había nada. Pero una vez que las luces se volvían a apagar, todo volvía a comenzar. La mañana siguiente, cuando se levantó, le aparecían arañazos, moretones, y en su trabajo la situación empeoró para su compañera también. Fue ahí cuando Rocío le contó que no solo a ella la acechaba, sino también a su novio, a través de los sueños. Pero bien, ¿qué pasa entre septiembre y noviembre de cada año? Se dice que entre ese periodo de tiempo se abren portales por la actividad esotérica y espiritual que esos meses cargan. Y terminan de cerrarse esos portales exactamente el 2 de noviembre. ¿Casualidad o causalidad de que justo a Rocío le hayan parado de pasar estas cosas cuando el portal se cerró? Nunca lo sabremos. Y así termina nuestra primera historia de un té con Roger. Mientras tomamos un sorbo de té, pasemos al siguiente testimonio. Esta es una historia bastante impactante. Sinceramente, cuando la leí me quedé un poco como perdida, mirando y pensando cómo una persona a tan corta edad pudo haber tolerado durante tanto tiempo estas experiencias y estos ataques por parte de estas entidades. Esta es la historia de Micaela, que nos cuenta que a sus 7 años de edad se mudó a una nueva casa con sus padres. Al principio las cosas iban normal, aunque ella tenía determinados sentimientos y sensaciones extrañas con la energía de esa casa. Ella comenzó a evidenciar cosas extrañas. En la cocina, por ejemplo, los vasos se movían sin que nadie los tocase. Los electrodomésticos sonaban solos y había algo bastante más perturbador, que era que su mamá se iba a trabajar y a la hora supuestamente los llamaba. Y ellos obviamente que salían de la casa para ver qué pasaba, qué necesitaba su mamá, y allí no había nadie. Pero esto no es todo. Se pone aún peor. Había algo que la inquietaba mucho más a Micaela. Y era el hecho de que solamente ella, en su entorno familiar y en esa casa en particular, podía ver a 2 presencias, la de un hombre y la de una mujer. Y no era solamente que los veía. En determinado momento empezó a escalar la situación. Estas 2 entidades empezaron a atacarla. Le jalaban el pelo, le tiraban del acolchado, le tiraban cosas en la cara, y hasta llegaron a un extremo de tirar una lamparita de 2 metros de altura y que ésta no se rompiese. Ella se preguntaba todo el tiempo por qué dan por sentado que los vivos, los mortales, quienes estamos acá, somos lo único existente y habitante en este mundo. ¿Por qué no se aceptan que hay entidades o cosas de otras dimensiones
que conviven junto con nosotros día a día. Ella lo vivió en carne propia y la verdad es que la única salida que encontró fue involucrarse un poco más en el mundo espiritual, porque siempre pensó que era eso o de suscribirse de esta vida. Ya saben de lo que estamos hablando. Porque para ella era muy frustrante no poder encontrar una respuesta a todo eso que le pasaba. Y hasta acá llega la historia de Micaela. Una historia breve, pero creo que, al igual que a mí, a todos ustedes les va a poner la piel de gallina y les va a llevar a cuestionarse y a poner su cerebro en funcionamiento para saber qué hay detrás de lo oculto y lo desconocido. Ahora sí, pasemos al siguiente testimonio, de la mano de un té con Roger. Estamos llegando al final de este video, estamos llegando a nuestra tercera historia y la verdad no me quería despedir de este episodio, de este segundo té, sin contarles una historia de una amiga que para mí es como una hermana. Es una historia muy atrapante, así que vamos por ese té caliente, el volumen a tope, pero las luces bajitas, y esta historia llamada Papá estaba durmiendo. Bueno, esta historia me la contó Nicole. Me contó que ella iba a visitar a su papá, quien en ese entonces vivía en una casa muy antigua en el barrio Prado, que quienes saben y quienes les gusta todo este mundo paranormal han de tener conocimiento de que el barrio Prado tiene como una energía bastante especial y está colmada de bastantes relatos y vivencias paranormales por parte de muchos de nosotros. Así que bueno, su papá vivía en el barrio Prado, en una casa muy antigua, y esa noche ella decidió ir a visitarlo. Cuando llega, se sientan a conversar un poco y a la hora de dormir, su papá le comenta que él se queda en el living a dormir. Le cuenta que en realidad esto pasa porque él siente unas vibras muy extrañas en su habitación y el único lugar en donde él podía descansar era en el living. ¿A qué nos referimos con vibras extrañas en esta habitación? Bueno, voces, sombras, entidades, cosas que él no podía explicar muy bien, con palabras o con hechos. También le contó que había tenido muchos viajes astrales, muchas regresiones, que había pasado por bastantes sucesos en esa habitación y que bueno, no le traía muy buenas vibras dormir allí, ni le transmitía tranquilidad. A pesar de esto, Nicole esa noche se quedó en la casa de su papá y decidió dormir en esta habitación. Se dispuso a dormir, pero fue en un momento de la noche en el que no se dio cuenta que notó cómo una voz empezó a susurrarle al oído. No solo era muy inquietante que le estuvieran susurrando al oído, sino que en ese mismo momento ella se dio cuenta de que estaba viviendo una parálisis del sueño. Como sabrán, la parálisis del sueño se caracteriza por no poder moverte, estar despierto, pero físicamente dormido. Así que ella no podía ver, obviamente, qué estaba susurrándole al oído. Solamente podía escuchar. Y acá es donde todo se pone peor. No solamente le estaban susurrando al oído, le susurraban al oído con la voz de su papá. Y no eran cualquier susurros, cualquier tipo de susurros. Eran susurros en otro idioma. Por lo que ella pudo más o menos distinguir, era un idioma latín. Así que ella estaba aterrada y solo quería que terminara. En determinado momento, cuando lo que sea que fuera eso decidió parar, ella recobró la movilidad y salió inmediatamente de la habitación para ir a contarle a su padre lo que había sucedido. Pero, para su sorpresa, su padre se encontraba profundamente dormido y ella no lo pudo despertar. Así que esperó hasta la mañana siguiente. Llega el día, Nicole se acerca a su papá y le cuenta lo que vivió. Y su papá le cuenta un montón de cosas bastante inquietantes que la dejaron bastante asustada. Entre ellas, que su esposa, muchas veces en la noche, se levantaba para ir al baño y en más de una ocasión había visto una silueta parada al lado de su papá, como cuidándolo, pero no podía distinguir qué era exactamente. Acá termina esta historia, porque es un misterio que hasta el día de hoy nadie en esa familia quiere resolver.
Bueno, y así terminamos el episodio de hoy. La verdad es que poquito a poquito vamos avanzando. Les quiero agradecer a todos los que están del otro lado mirando, a quienes se suscriben, a quienes sacuden un montón la campanita y hacen mucho ruido para unirse a este canal que a poquito va a ir creciendo. Les agradezco muchísimo el apoyo. Porque la idea es esa, compartir entre todos historias y que se sumen a esta comunidad. Los voy a estar leyendo abajo en los comentarios. También los estoy leyendo por mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en este momento en la pantalla. Y si no, también en la descripción del video las tienen para acceder a ellas. Y los espero nuevamente cuando su campanita suene y Roger esté sentada de este lado con un té contándoles historias del mundo paranormal. Dulces pesadillas y mucho té.